El libro de Enoc nunca debió existir en la Biblia. Así se dice en susurros que cruzaron desiertos y salas de monasterios. Y así comienza la historia que muchos quisieron enterrar. No porque fuera falso en todo, sino porque sacudía los cimientos de lo sagrado. Hablaba de ángeles que descendieron, de juramentos sellados sobre la cumbre de una montaña, de hombres transformados en gigantes y de conocimientos que no estaban hechos para la mano humana. Quien lo leyera veía al mundo antiguo con ojos nuevos y a la vez con miedo, porque la revelación que ofrecía no servía cómodamente a los guardianes del canon. Si te interesa seguir hasta el final de este relato, suscríbete y activa las notificaciones. Quédate hasta el término y comparte si lo que aquí oyes te inquieta o te ayuda a pensar. Ahora, toma aliento. Volveremos al principio del quebranto, cuando el aire aún no había sido partido por el diluvio, y las montañas eran los límites visibles entre el cielo y la tierra. Y aconteció que en aquellos días la tierra era todavía joven en la memoria de los hombres, y sin embargo ya cargaba el peso de la curiosidad. Las gentes labraban la tierra y levantaban casas de piedra y barro. Los ríos corrían con fuerza y las nubes se juntaban en tormentas prontas a deserrajar su furia. Fue en ese paisaje que se distinguió, en lo alto del monte Hermón, una asamblea inusual. Seres alados, llamados vigilantes, miraron hacia abajo con ojos que no eran a la vez de pájaro ni de hombre. Y sintieron un deseo que los movió a actuar contra la ley que les mantenía apartados. Semjasa, cuyo nombre resonó como líder entre los suyos, alzó la voz y habló con la gravedad de quien sabe convocar una decisión. No fue allí una conspiración de sombras, sino una asamblea solemne. Los vigilantes se juramentaron unos a otros sobre la piedra fría. Sellaron su pacto con nombres y con voto. Descenderían y tomarían por esposa a las hijas de los hombres, y juntos habrían de fundar una estirpe que trastornara el orden establecido. Aquella promesa rompió un velo y abrió una puerta que, una vez entreabierta, no podría cerrarse sin pena y sin dolor. Bajo la montaña, en los valles, las aldeas sintieron primero una fascinación y luego un rechazo. Se cuenta que los vigilantes bajaron no como sombras furtivas, sino con gesto humano. Enseñaron palabras dulces y ofrecieron dones. Cocabel mostró signos y astros. Baraquiel instruyó en nombres que hacen temblar a las estrellas. Asael, a quien algunos traductores llaman Azazel, bajó con las manos manchadas de tierra y de metal, y mostró a los hombres cómo separar el cobre de la peña, cómo templar el hierro, cómo fundir y tirar de la lengua del fuego para forjar cuchillos y joyas. Enseñaron también encantamientos, astrología y el uso de cosméticos que habían de servir no solo para embellecer, sino para seducir. Lo que fue ofrecido pareció milagro, en verdad era transgresión. Los primeros frutos de aquella unión fueron los Nefilim, gigantes cuya estatura y apetito desbordaban la medida humana. No es necesario recrear aquí con palabras cruentas cómo rompieron la armonía. Baste decir que su paso dejó huellas de derrumbe en poblados, que sus vientos rasgaron tiendas, que su hambre volvió la mesa de los hombres en un campo de rapiña. Donde antes hubo trabajo y canto, nació el saqueo. Donde hubo ofrenda, surgió el miedo. Las canciones de las madres se apagaron y se volvieron lamentos. Los relatos antiguos insinúan que los Nefilim no solo comían y destruían, sino que alteraron coronas de rebaños y sembraron violencia en los linajes, no como simples criaturas, sino como prueba viva de la alianza prohibida.
En los círculos de los sabios y mucho después entre los copistas de cuevas junto al mar muerto, la memoria de estos sucesos tomó formas diversas. Algunos escribas, cuando eligieron conservar fragmentos, lo hicieron en hojas frágiles y las escondieron en vasijas de barro. Otros tradujeron las palabras hacia lenguas remotas, y la tradición etíope acabó por guardar la versión más extensa que nos ha llegado. Nombres como el de James Bruce aparecen en la historia de la transmisión. Fue él quien llevó algunos de estos manuscritos a tierras extrañas siglos después, y la cadena de custodios de aquel texto se convirtió en otra historia de temor y cuidado. Estas son, según los estudiosos, pistas que ayudan a explicar por qué ciertos escritos fueron debatidos. No todo lo que se preserva lo hace sin controversia. En medio de la confusión apareció Enoc, hombre señalado por su justicia y por la peculiar cercanía que tenía con el Altísimo. Sus pasos eran firmes y sus palabras meditadas. Caminaba no para ser visto, sino para oír. La gente lo conocía por su discreta sabiduría. No era un caudillo de ejército, ni un maestro de forja, sino un hombre que subía a las colinas a conversar con la sombra del cielo. Enoc vio lo que otros no quisieron ver y escuchó lo que la mayoría prefirió ignorar. Y así, cuando los clamores llegaron de las aldeas, fue Enoc quien levantó su rostro hacia los portales celestes. En la noche en que el cielo se abrió a su llamado, Enoc fue arrebatado de la tierra y llevado por sendas que no son de hombre. No fue violencia lo que lo alzó, sino una invitación solemne. Verías, dijo una voz que parecía fuego, lo que el Altísimo no oculta a sus siervos. Los labios de Enoc no se abrieron ante sus hermanos para tejer discursos. Su papel fue permanecer testigo. Y aconteció que en las visiones que recibió, la luz se presentó no como claridad suave, sino como un río de fuego. Había tronos y guardianes y sendas que conducían a salas donde el juicio y la misericordia se mostraban en equilibrio. Allí, en la cercanía del trono, Enoc habló como quien interroga con humildad, y la voz de lo alto le reveló cosas que la carne no podía soportar sin quebrarse. Se le mostraron las cámaras donde se guardaban los registros de los actos humanos, los libros en los que se escriben las vidas. Vio también lugares destinados a los espíritus errantes, hijos del quebrantamiento. Y le fue mostrado el destino de los vigilantes. No hubo esperanza de absolución. Su culpa se presentó con tal claridad que la intercesión parecía un gesto vano. Enoc, con un pesarte apenas dejó traslucir, no apeló a sustituir la justicia, sino que llevó el mensaje que debía llevar. Se debía anunciar el castigo para restituir el orden. Mientras Enoc conocía los designios venideros, en la tierra la enseñanza prohibida continuaba germinando. Las artes que se habían enseñado no se limitaron a la técnica, trajeron consigo la ambición. Los hombres que recibieron el secreto de los metales forjaron armas nuevas, y los que aprendieron de los astros comenzaron a leer el tiempo como quien lee un libro sellado. Así crecieron en los corazones la soberbia y la curiosidad desmedida, y con ellas la capacidad de herir a otro. Algunos narradores antiguos atribuyen a Asael la parte más nefasta de esta herencia. Las cadenas del arma y el brillo del ornamento hicieron que el hombre se mirara más a sí mismo que a su Dios. Los vigilantes, ya apartados del orden, se vieron a sí mismos como maestros y, en su ciega osadía, olvidaron que la sabiduría sin temor al Altísimo se convierte en ruina.
Semjasa, viendo la desmesura de lo que había ayudado a nacer, supo la dimensión de su error, pero el voto pronunciado en la cumbre vinculaba a su nombre y a su voluntad de forma irrevocable. No hubo entre ellos un retorno que bastara para reparar la primera transgresión. Y así la tierra se agitó como un cuerpo que siente la fiebre. No resulta extraño por eso que los redactores primitivos que recogieron estos relatos antepusieran símbolos de fuego y agua a cada memoria. Fuego por el juicio que habría de purificar, agua por la limpieza que rehacería la faz del mundo. Se dice en los textos que el diluvio vino como remedio final, medida que cortó el mal por su raíz y restableció el equilibrio. Pero antes de que las aguas se abrieran, antes de que el cielo rompiera sus compuertas, hubo un proceso de ruptura y de testimonio. Enoc, vuelto de su visión, no se quedó callado. Transmitió lo que había visto, las labores de los vigilantes, la nefanda descendencia de los nefilim, la corrupción que había prendido en la tierra. En los difíciles recodos del relato se entretejen voces humanas que narran la desesperación, padres que vieron sus campos arrasados, amantes que perdieron a hijos, ancianos que, con manos temblorosas, contaban cómo el brillo de una joya enseñada por un vigilante llevó a su nieto a la guerra. Los diálogos reconstruidos por los escribas modernos intentan captar aquello. Una mujer que pregunta, ¿qué hemos hecho para merecer tanto? Y otro que responde con la voz ronca de quien ha visto la insensatez, hemos abierto la puerta con manos que creían obra de los dioses. Tales intercambios no figuran en todos los manuscritos, pero ayudan a comprender el clima social. No era solo una lucha física, sino una quebradura moral dentro del tejido humano. Los custodios del saber dieron batalla a estas memorias. En los siglos posteriores, comités de ancianos y escribas miraron con recelo cualquier libro que, como el de Enoc, mostrara en detalle la culpabilidad de los cielos. ¿Cómo ordenar una teología que admitiera ángeles transgresores? ¿Cómo mantener la confianza en la soberanía de lo divino si se mostraba que criaturas celestes podían caer? Tales preguntas presidieron los consejos que, poco a poco, excluyeron ciertos textos de las listas sagradas. Pero la exclusión no fue total. En Etiopía, por ejemplo, el libro encontró refugio y continuó siendo leído y honrado. En otros lugares, fragmentos hallados entre las cuevas del Mar Muerto permanecieron como testimonio de la disputa. No se trataba solo de una cuestión de piedad, sino de control sobre la memoria común. Hay interpretaciones que sugieren razones prácticas para la marginación de Enoc. Algunos eruditos señalan que su lenguaje visionario y su catalogación de ángeles resultaban incómodos para estructuras nacientes que deseaban una fe más compacta. Otros apuntan a motivos doctrinales. El relato implicaba una cosmología en la que el mundo espiritual no era monolítico, y eso exigía ajustar concepciones sobre salvación y tribunal. Estas lecturas son, sin embargo, especulativas y deben presentarse como tales. Según algunos intérpretes, la exclusión obedeció tanto a debates teológicos como a decisiones históricas de poder. La potencia del relato, no obstante, no dependió únicamente de su impacto sobre las jerarquías eclesiásticas. Enoc mismo personifica la tensión entre autoridad y testimonio. Su ascenso a los cielos mostró que la intimidad con lo divino no suprime la responsabilidad de hablar, y al serle revelada la condena de los vigilantes, su silencio sería traición. Enoc llevó la visión porque no era suya para guardar. La visión le fue dada para que la leyera la gente y supiera que detrás del mal había consecuencias que se extienden más allá de la carne. Las consecuencias espirituales que el texto describe no terminaron con el diluvio.
Los escritos antiguos insinúan la persistencia de espíritus errantes, almas perturbadas por la unión prohibida y por la violencia nacida de ella. Esos espectros, a ojos de la tradición, se convirtieron en señales de que el mal no se extingue de un día para otro. La narrativa de Enoc, por ello, no es mera crónica de hechos lejanos. Pretende explicar por qué aún hoy persisten vestigios de corrupción que parecen venir de otra esfera. Esta lectura sirvió durante siglos para comprender fenómenos que la simple historia humana no bastaba a contener. Y sin embargo, mientras el juicio se perfilaba y las aguas aguardaban, en los cofres de barro y en las manos de los monjes que cuidaban pergaminos, el texto de Enoc siguió su ruta incierta. Algunos lo veneraron, otros lo sospecharon. En las orillas del Mar Muerto se encontraron fragmentos con añadidos y variaciones, como quien recoge retazos de un gran tapiz y trata de recomponer la imagen total. La tradición etíope, por su parte, conservó largos pasajes que otros no admitieron. Así, el libro sobrevivió a pesar de los intentos de silencio, como una semilla que se oculta en la tierra hasta revelar su forma. Queda todavía mucho por contar. La escena final ante el trono, cuando el Altísimo pronuncia la sentencia, la manera en que Enoc registra las moradas de las almas, la destrucción del linaje de los Nefilim y el pacto que reestructurará la historia humana tras el diluvio. Es preciso también ponderar las implicaciones contemporáneas. ¿Qué significa para nuestra comprensión del mal admitir que existieran agentes celestiales que pecaron? ¿Y cómo eso afecta a la doctrina de la responsabilidad? Pero antes de avanzar a ese desenlace, antes de mostrar la conclusión del juicio y la forma en que la restauración empieza a obrar, conviene detenerse en lo que aquello enseñó a quienes lo leyeron y temieron. Según algunos intérpretes, el libro de Enoc fue marginado no por falta de verdad, sino por exceso de consecuencia. Mostraba que la creación podía fracturarse desde dentro, y eso obligaba a replantear la confianza humana en la estabilidad cósmica. Otros sostienen que su fuerza literaria, sus visiones, sus nombres, sus paisajes celestes molestaron a los guardianes que preferían textos de claros límites. Sea como fuere, su eco persistió en tradiciones diversas, en manuscritos hallados y perdidos, en fragmentos que aún hablan cuando se les escucha con atención. Y ahora, habiendo trazado el trayecto del descenso, la alianza, la violencia y la visión primordial de Enoc, avanzaremos hacia la hora del juicio, la escena en la cual el tribunal celestial se pronuncia y la tierra es llamada a ser lavada por el agua. Allí se revelará por qué no hubo lugar para la absolución de los vigilantes y por qué el diluvio surgió como remedio último. Continuará la historia, pues su clímax aún aguarda su palabra decisiva. Y vino la hora en que los cielos se abrieron como un libro y el tribunal se congregó alrededor del trono. No fue un murmullo vano lo que llenó los atrios celestes, sino voces que eran como trueno y como susurro a la vez, luces que no podían ser miradas por ojo humano, presencias que formaban filas hasta el confín del firmamento. Ante el Altísimo comparecieron los ángeles que sirven a su rostro, y con ellos los primogénitos de las fuerzas, y una nube de espíritus que no eran de la casta caída, sino custodios del orden. Enoc fue traído, no como quien pide un favor, sino como escriba consagrado. Le fueron mostradas las tablas donde están inscritas las acciones de los hombres y de los ángeles, y su mano tembló al encontrar nombres que no debía pronunciar sin temor.
Allí, en presencia de aquel tribunal, se le permitió leer la memoria que pesa sobre los cielos, los nombres de los vigilantes que abandonaron su morada, las ciudades que nacieron de su soberbia, y la genealogía violenta de los gigantes que sembraron la tierra de sangre. Entonces el Altísimo habló, y su palabra fue medida, terrible y justa. No hubo en ella contingencia ni ira que buscara venganza gratuita. Hubo, con plenitud, la luz de la rectitud que endereza lo torcido. A los vigilantes que habían quebrantado su límite, les fue decretado su destino. No habría para ellos absolución que borrara la culpa de haber corrompido la simiente, ni retorno a su antigua dignidad. Fueron entregados a la sentencia que corresponde a los que traicionan la ley del cielo. Sus líderes serían atados y arrojados a lugares de oscuridad. Las cadenas que encerrarían sus manos serían forjadas de justicia y posadas en abismos sellados hasta el día del juicio final, cuando sus obras sean pesadas con exactitud definitiva. Y al dictarse la pena, los ángeles del ministerio se movieron como ordenados por una cuerda invisible. Descendieron sobre los valles profundos donde se ocultan cavernas y ríos subterráneos. Abrieron cárceles antiguas. Marcados por el soplo del veredicto, arrancaron de la tierra a aquellos que habían tomado forma de hombres. Los líderes fueron ceñidos con eslabones que no se pudren y arrojados a honduras que no conocen la lumbre del día. Allí quedaron postrados, cubiertos por montes cerrados y precipicios sellados, hasta que llegue la hora en que la mano del juez los llame nuevamente. La sentencia incluyó asimismo la suerte de los nefilim. No se trataba de devolverles la dignidad perdida, sino de extirpar la violencia que brotó de su ser. Se pronunció, por lo tanto, un remedio que afectaría la faz entera de la tierra. Las fuentes serían abiertas, las nubes reunidas, y la simiente de aquella corrupción sería arrastrada por las aguas. Enoc, que veía todo con ojos prestados de la eternidad, percibió la tristeza del decreto. Pues el castigo no era solo contra cuerpos, sino contra lo que ellos habían sembrado en corazones humanos. Aún así, el Altísimo declaró que por misericordia hacia los justos, la creación debía ser purgada para que la vida pudiera comenzar de nuevo en rectitud. Antes de que las aguas se alzasen, el esbozo de las moradas fue mostrado a Enoc. Le fue enseñado dónde reposan los justos, habitaciones de luz y reposo, donde no entra el dolor que aflige a los que se extravían. Le fue mostrada la estancia de las almas que esperan, con puertas cerradas hasta la consumación de los tiempos, y le fueron reveladas cárceles de castigo para las potestades caídas, lugares que los hombres no nombran de buena gana. Anotó Enoc, no por curiosidad vana, sino por obediencia. Leyó y dejó escrito para que los suyos supieran que el orden existe, que hay asientos de honor y tronos de condena, y que nada escapa al cálculo recto del Altísimo. Hubo también una visión de los espíritus de los nefilim muertos. No hallaron descanso, pues su naturaleza fue partida entre lo animal y lo angelical. Quedaron errantes y terribles, y como sombras con memoria de violencia, se convirtieron en acechanzas para la humanidad. Así se explicó a Enoc por qué, después del gran diluvio, aún en la tierra habría susurros de mal que no se explican por la sola malicia humana. Ciertos espectros son vestigios de aquella unión prohibida, y su persistencia es señal de que la purificación de la tierra no borra instantáneamente toda huella de pecado. Mientras se pronunciaba el decreto sobre los vigilantes y sus hijos, Enoc vio cómo el tribunal ordenaba medidas de protección para la estirpe inocente,
Se designaron custodios para los escogidos. Se trazaron límites nuevos para las generaciones venideras, y se dispuso que algunos, por salvar, fueran preservados del juicio que venía. Fue entonces cuando la mirada de Enoc se centró en la tierra y en los hombres que permanecían sin saber de los juicios celestes. Se le mostró a un justo de semblante humilde, de linaje sencillo, señalado por Dios para ser semilla de la nueva humanidad tras la limpieza. Al verlo, Enoc comprendió que el juicio que anunciaba el fin de una era también contenía el germen de un pacto regenerador. Con la sentencia arrancada del tribunal, las oficinas del cielo se pusieron en marcha. Se escribieron órdenes, se sellaron decretos, y mensajeros fueron enviados a ejecutar lo dispuesto. Algunos vigilantes, al verse atados y arrojados, clamaron por clemencia. Pidieron a Enoc que intercediese por ellos, que le llevara sus súplicas al Altísimo. Enoc, cuya fidelidad no era más que la obediencia al mandato que recibió, salió a hablar, llevando consigo la gravedad de la petición humana. Pero su intercesión no alteró la decisión soberana. Fue dicho que el daño causado requería reparación, que la libertad celestial no podía soslayar, y que la compasión del Altísimo no anulaba la necesidad de restablecer el orden. Entonces se dio la orden suprema, que las aguas vinieran sobre la faz de la tierra. No fue un acto caprichoso, sino la consumación del tribunal, y las aguas, al ser convocadas, obedecieron con la diligencia de los elementos que sirven al verbo. Enoc, desde su altura, vio crecer las nubes como murallas. Las fuentes de los abismos se abrieron, y las lluvias, primero tímidas como lamentos, luego se hicieron grandes y continuas. Los ríos aumentaron, los lagos se desbordaron, y la faz fértil de los valles quedó bajo una mano de agua que barría huellas de sangre y desorden. Antes del alzamiento de las aguas, Enoc registró cada cosa. Su pluma trazó el destino de los que serían salvados y el modo en que los consensos de la tierra se romperían. Debía dejar constancia para los que vendrían después, para que no se creyera que la calamidad fue fruto de la improvisación de los hombres. Su libro sería testigo de que el juicio fue justo y necesario. Sería memoria contra la impunidad de los poderosos celestiales y terrenales. Y mientras las primeras gotas golpeaban la tierra, Enoc, con voz que no buscaba conmover sino fijar verdad, pronunció palabras que serían llevadas por pocos y conservadas por algunos: advertencia, consuelo y promesa. Así, cuando la lluvia se convirtió en torrente y las mareas se alzaron, la vieja faz del mundo comenzó a ceder. Las ciudades que habían sido centros de altivez y de mezcla de linajes se hundieron. Los colmillos de la violencia fueron arrancados. Y aunque la carne de los gigantes fue quebrantada por la marea, sus espíritus, como se había previsto, no fueron aniquilados por completo. Permanecieron, escondidos entre ruinas y en los espacios donde la noche aún tiene voz, como prueba persistente de cuánto puede corromperse lo que es creado para el bien. Queda por narrar, empero, cómo se selló el nuevo pacto que reconfiguró la convivencia humana con la tierra y con el cielo, y de qué manera las palabras y visiones de Enoc influyeron en los que sobrevivieron para reedificar. Cómo la memoria de la sentencia se convirtió en advertencia, cómo el conocimiento de las moradas tomó forma de consuelo para los justos, y en qué sentido la historia comenzó a leerse bajo una nueva ley que conjugaba misericordia y justicia. Todo ello aguardaba la siguiente escena, cuando los sobrevivientes emergieran de la prueba y las voces del cielo volvieran a encontrarse con las voces de los hombres. Y aconteció que las aguas, después de rugir y cubrir la faz de la tierra,
comenzaron a ceder conforme la voluntad que las había mandado. Los brotes de las montañas aparecieron primero como coronas húmedas, y la tierra, todavía humeante por el peso del juicio, mostró a los que permanecían en la barca la forma de un mundo lavado, pero herido. El arca descansó sobre las cumbres anunciadas, cesó la lluvia, y la ventana por la que habían vedado, al abrirse, trajo aire nuevo al recinto donde se había guardado la semilla de la tierra. Noé, cuyo rostro mostraba la huella de la prueba, bajó de la nave con sus hijos y las mujeres que le habían acompañado. Sacaron primero a los animales según sus pares, y salieron también los que eran de la estirpe humana, temblando como plantas tras tormenta. Lo primero que hizo Noé fue alzar sus manos y ofrecer sacrificio. Tomó lo que estaba preparado y ofreció holocausto en olor grato. El Señor percibió aquella ofrenda y habló en favor de la tierra y del que había mostrado obediencia en medio de la corrupción. Y dijo el Altísimo: No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni a destruir todo ser viviente como lo hice. Mientras dure la tierra, la semilla y la simiente no cesarán. Y para memoria del pacto estableció señal visible en los cielos. Puso arco en la nube como juramento, para que el recuerdo no fuera negado por la vista humana. Cada vez que el arco apareciera en las alturas, los que miraran recordarían la palabra y temerían repetir la abominación que había traído la marea. Los que habían sobrevivido se extendieron por la tierra como quienes despiertan de una pesadilla. Rehicieron tiendas, sembraron campos y ofrecieron nombres nuevos a los lugares que antes habían sido refugio del orgullo. Entre ellos hubo quienes lloraron en silencio por los que no volvieron, y hubo quienes levantaron lecciones en forma de ley y costumbre para los hijos de sus hijos. Se juraron, con voz temblorosa y firme, guardar el temor de Dios y no volver a derramar sangre sin medida, por cuanto la soberanía del cielo se había mostrado poderosa sobre la inclinación del corazón humano. En esta nueva constelación de hombres y mujeres se oyó el eco de lo que Enoc había dejado escrito. Su registro, que había sido trazado con mano fiel como testimonio, no fue despreciado. Algunos hallaron, entre señales y sueños, vestigios de aquella voz. Otros guardaron sus frases como refrán ante la inocencia de la prole. No se dijo que Enoc volviera a caminar entre ellos. Antes bien, su pluma quedó como piedra de memoria, documento que daba testimonio de la justicia divina y que servía de advertencia contra la alianza con el orgullo celestial. Sus palabras circularon en canciones, en preces al alba, en relatos junto al fuego, y así la sabiduría que él recibió se tornó semilla plantada en corazones renovados. La nueva ley que brotó tras la inundación no fue un reglamento minucioso de represalias, sino un pacto de límites. Recordar que el hombre es guardián de la creación, que la soberanía pertenece al Creador y que la misericordia se combina con la acción recta. En los lugares donde se reunían los ancianos se hablaba del cuidado del débil, del respeto por la vida y del deber de proteger lo que había sido preservado. De este modo, comunidad por comunidad, las generaciones edificaron instituciones sencillas de justicia. Las palabras del Señor eran recordadas junto a la memoria de los hechos y las familias se comprometían a transmitir la alianza a sus descendientes. No quedó, sin embargo, la seguridad de que todo mal hubiera sido extirpado. Aun cuando las montañas brillaban al sol y los campos germinaban otra vez, las huellas de la corrupción persistían como sombra.
Se decía que ciertos espíritus, antaño engendrados por la mezcla de cielo y tierra, se habían ocultado en fisuras y en honduras que la lluvia no había podido consumir. Eran rumores huidizos que los antiguos pronunciaban para advertir a los jóvenes. La victoria no era olvido, y la vigilancia debía ser persistente. De aquí brotó la disciplina de la memoria: recordar para no repetir, instruir para no ser engañado. Los relatos que nacieron del diluvio y de la sentencia atrajeron atención y temor. Algunos pueblos, al oír las narraciones que pasaban de boca en boca, tomaron la decisión de levantar altares de agradecimiento y de consagrar días para rememorar el juicio y la gracia. En esas ocasiones se citaban los hechos, se narraba la persistencia de los ojos celestes y se renovaba el compromiso de cuidar la tierra. Así, la historia se volvió lección, y la lección forma de religiosidad sencilla. Los mayores enseñaban a los niños a mirar el arco en la nube y a preguntar por qué no debía volverse a la antigua locura. Enoc, cuya figura había sido vista por algunos en visiones, permaneció en el recuerdo como ejemplo de quien anduvo con Dios y que supo dar testimonio. Su libro sirvió como testigo duro contra la impunidad de los poderosos y como consuelo para los humildes. Muchos guardaron copias en memoria, otros, sin inscribir palabra alguna, dejaron que las enseñanzas de Enoc se convirtieran en refranes del pueblo. En cualquier forma, la advertencia que había trazado no fue dejada en el olvido. Su efecto fue contenido en la nueva forma de la ley no escrita que rigió las convivencias. El pacto que quedó establecido reconciliaba dos verdades que a menudo viven en tensión: la misericordia del que perdona y la resolución de quien ha de restablecer el orden. El Señor, al prometer no destruir los vivientes por la obra del hombre, no anuló la obligación de la justicia, sino que puso límites y ofreció ayuda para que la vida pudiera continuar con rectitud. Los hombres aprendieron así que la gracia no es licencia para la impiedad, sino llamado a responder con fidelidad y temor. Con el correr de los años, las genealogías se multiplicaron y los nombres se propagaron sobre la faz de la tierra. De las estrechas familias que salieron de la barca surgieron naciones. Y en los momentos cruciales de su devenir, cuando la memoria flaqueaba, las voces de los ancianos reclamaban la enseñanza primera. Recordar lo acontecido, guardar el pacto, enseñar a los niños a distinguir entre lo que es digno de vida y lo que contagia ruina. Fue así que la palabra de Enoc, unida al testimonio de las aguas y del arco, continuó moldeando el espíritu de los hombres. No fue la obra de un solo día, ni de un solo juez restituir la orden. Se necesitaron largas generaciones de advertencias, sacrificios y restauración para que la convivencia alcanzara una paz que, aunque frágil, se mostraba ahora más atenta a la trascendencia. Así, mientras la tierra volvía a vestirse de verde y las ciudades surgían de nuevas bases, la combinación de recuerdo y pacto sostuvo la esperanza de que, habiendo conocido el precio de la transgresión, el hombre pudiera elegir la senda de la rectitud. Y si alguna vez los hijos preguntaban quién había hablado primero de la medida entre misericordia y juicio, los mayores respondían con voz baja: fue el Verbo del Altísimo, mediante hombres fieles como Enoc, y mediante los hechos que no pueden negarse. Con esto sellaron la enseñanza, y la transmitieron como luz y como freno, luz para guiar, freno para evitar la caída. Y la historia, tejida de advertencia y consuelo, quedó inscrita en la memoria de la humanidad como lección perenne. La voz que habló desde los cielos y la pluma que asentó la verdad continuaron, por medio de la gente, vigilando el paso de las generaciones.
Así concluyó el tiempo inmediato de la purificación, no con la erradicación del mal en su totalidad, sino con la instauración de una alianza que obligaba a recordar y a custodiar. Las voces del cielo, que habían pronunciado sentencia y ofrecido misericordia, volvieron a ser oídas en los susurros del pueblo. Y la nueva ley, tejida entre la espada del juicio y la mano de la gracia, marcó el rumbo por el cual la humanidad habría de seguir. En la cumbre de aquella enseñanza quedó una certeza que los ancianos repetían: la justicia del Altísimo demanda rectitud, y su misericordia entrega. Así, entre memoria y esperanza, concluyó la página que selló la convivencia renovada entre la tierra y el cielo.